Este es José y él ama un buen café. Su esposa Ángela ama ir de compras. Marcelo ama los asados, mientras que su esposa Marcela ama ir a acampar. Yuris Navis ama bailar. Este otro ama las computadoras. Alfredo ama hacer ejercicios y su esposa ama hacer tortas. A pesar de que todos ellos aman cosas diferentes, descubrimos que hay algo en común que todos ellos aman. ¿Cómo lo descubrimos? Les preguntamos y estas fueron sus respuestas. Yo amo mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. I love my church. La verdad es que yo nací en una iglesia, ¿sí? Desde pequeño tuve la oportunidad, la bendición de estar en ese ambiente de iglesia. Así que durante mi vida he tenido la oportunidad de estar en tres iglesias. Estuve primero en la iglesia de mis padres. Allí papá y mamá, ellos emigraron de un país, un pequeño país que está adjunto a otro que se llama Zulia. Algunos de ustedes tal vez lo conocen. Sí, mis padres emigraron del Zulia a Venezuela, a los llanos de Venezuela. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué ríe? Lo cierto es que ahí estuvieron mis padres y ahí crecí, escuchando, viendo, teniendo contacto con la iglesia. Era una iglesia misionera, así que esta iglesia tenía la capacidad de enviar misioneros a las Amazonas, o sea, a los bosques, a las selvas. Y era una iglesia bien interesante, muy particular. Allí di mis primeros pasos en mi fe. Desde niño recibiendo las clases de los niños, la escuela dominical y estudios bíblicos para niños. Luego tuve la oportunidad de servir a Dios siendo un adolescente allí en ese lugar. Así que teniendo 14, 15 años, preparaba programas de Navidad, hacíamos torneos de básquetbol en nombre de la iglesia, proyectábamos a la iglesia y hablábamos a Jesucristo, le hablábamos a la gente de Jesucristo en las plazas. Y fue un tiempo extraordinario. Realmente allí mismo, en esa ciudad, tuve la oportunidad de estudiar en la universidad y ahí conocí a mi esposa. Así que lo primero que hice cuando conocí a Angeli en la universidad fue llevarla a mi iglesia. No le voy a dar detalles de esto, en otra oportunidad se los doy. El asunto es que la iglesia donde ella iba, había ciertas restricciones, ¿no?, en cuanto a la vestimenta y un poco de cosas allí. Bueno, es otro tema. Lo cierto es que en la iglesia donde yo asistía, pues las chicas podían utilizar pantalón, en otras no. Es otro tema. Lo cierto es que allí estuvo Ángel y luego en la iglesia donde crecí, allí nos casamos. Y luego de esa ciudad, ya con nuestro primer hijo de 1 año, nos fuimos a Barquisimeto por temas de negocio, ahí en el centro occidente de este hermoso país de Venezuela. Y ahí tuve la oportunidad de tener el contacto con mi segunda iglesia. Debo decirles que hice un buen recorrido, recién llegado a Barquisimeto, porque claro, teníamos la meta como familia de encontrar una iglesia saludable, una iglesia donde pudiéramos aprender, crecer y seguir haciendo de alguna manera lo que estábamos haciendo ahí en los llanos de Venezuela, allá en San Fernando de Apure. El asunto es que empezamos a visitar una iglesia, fuimos a otra y un amigo nos invita a las Buenas Nuevas, ahí en un sector de Barquisimeto. Allí conozco las Buenas Nuevas. Tuve la oportunidad cuando llegué de escuchar a un pastor, amigo, conferencista, a quien admiro muchísimo. Algunos de ustedes tal vez ha escuchado de él, Roberto Bautista. Hoy vive en México. Y la verdad es que estaba yo sentado ahí, escuchaba a Roberto y yo dije, wow, ya va, definitivamente la manera como comunica, la manera como lleva el mensaje del Señor es una manera distinta a lo que yo ya había escuchado antes. Así que me quedé allí, me quedé enganchado junto con mi familia. Los que tienen hijos de 1 año, déjenme decirle, yo les entiendo muy bien, porque aun cuando me encantaba la iglesia, tener un niño de 1 año, 1 año y medio, inquieto, que no te deja estar, entonces tú dices, ¿para qué voy a ir para la iglesia si entonces el niño no me deja estar en el salón? Lo llevo para donde los niños, ya se pone a llorar. Era todo un tema, ¿no? Pero junto con mi esposa nos pusimos de acuerdo en eso, entendimos que era una etapa de la vida, así que padres
de niños que tienen 1 año, 2 años, tranquilo, eso no va a ser todo el tiempo. Siga viniendo a la iglesia y crea el hábito. Él va a crecer, ella va a crecer. ¿Está bien? Así que fue allí en Barquisimeto donde logré aprender un montón de cosas, donde serví al Señor de una manera distinta, ya como adulto, ya junto a mi esposa, ya no era yo solo, sino juntos como matrimonio, donde empezamos a mentorear a algunas personas hasta que, bueno, el pastor principal, mi pastor, el pastor Álvaro, nos llama al ministerio, a Ángel y a mí, y empezamos a encargarnos del pastorado en esta hermosa ciudad, en esta hermosa iglesia. Esa fue mi segunda iglesia. Y por un tema de migración, ahora estoy aquí, en Santiago de Chile, junto con un equipo de líderes extraordinarios. Nos trazamos la meta y dijimos, ¿qué tal si levantamos una iglesia con ciertas características similares a la iglesia de donde venimos? Y aprendimos un montón de cosas. ¿Y qué tal si hacemos eso allá en Santiago? Luego les daré un poco más de detalle. Lo cierto es que esta es mi tercera iglesia y cuando en esta conferencia de Yo Amo a mi Iglesia, tengo que compartir con ustedes, créanme que hay tanto que decirles acerca de esto. Hay tanto en mi corazón que compartir con ustedes que no sé si estas semanas va a ser suficiente, pero voy a tratar de aprovechar el tiempo, porque la verdad es un tema que me encanta, un tema que me apasiona, un tema que creo y considero que es necesario hablar aquí, porque muy probablemente tú no hayas nacido en una iglesia, así que es muy probable que hayan algunos prejuicios con respecto al tema de iglesia. Pero antes de entrar allí, déjenme quedarme un ratico en San Fernando de Apure, ¿sí? Ya que lo recordé, estaba ahorita recordando el tema de San Fernando, ese lugar donde crecí, y una de las cosas, por cierto, que más me ha así como chocado en el tema de ser inmigrante en esta ciudad, es que una de las cosas que yo amo bastante y me encanta es manejar. ¿Sabes? Aprendí a manejar a los 14 años y manejé auto hasta que me vine para acá. Así que tengo casi 2 años que no sé lo que es manejar. No tengo problema con eso, en algún momento sé que lo voy a hacer. El asunto es que yo aprendí a manejar en un auto que mi mamá ganó en unas metas de la empresa donde laboraba. Así que habían unas metas específicas. Mi mamá es un avión, mi mamá es una emprendedora extraordinaria. Así que ella, si las metas eran a diciembre, en agosto ella ya había logrado eso y obtuvo un auto. Cuando yo tenía 14 años ya el auto no estaba tan nuevo. Ya este auto era un auto pequeño, un Fiat Tucán. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Un carro bastante pequeño. Y ya cuando tenía yo 14, 15 años que comencé a manejar, ya el auto estaba un poco desgastado. Pero así aprendí. Así que era todo un lío porque estos no eran como los autos de ahora. Usaban algo que llamaban platino. Así que si llovía, el platino se mojaba y comenzaba como a corcovear y se apagaba, ¿no? Y era todo un lío porque tenías que tratar de secarlo o prenderlo, encenderlo, empujado. Y bueno, lo cierto es que fueron tantas historias que este auto y yo tuvimos, si les contara. Pero sí, yo recuerdo que este auto me permitió hacer tantas cosas y yo anhelaba que mamá desocupara el auto para yo hacer las diligencias que ella quería hacer o algo, ¿no? El asunto que, por cierto, una de las puertas, ahora que estoy recordando, estaba chocada y la puerta no cerraba bien. Entonces cuando le daba la vuelta a una redoma que quedaba cerca del lugar donde vivíamos, la puerta se abría sola. Y recuerdo que era todo un drama porque yo manejando aquí, la puerta se abría y tenía que tratar de agarrar la puerta para... No, todo un drama. Cuando llovía eso era que se accidentaba seguro. Y bueno, con el tiempo ya no eran las puertas nada más, sino la de atrás y cada vez tenía más detalle. Y era increíble porque era un auto bastante, ya en los últimos tiempos, ¿cómo les digo? Bastante desgastado, bastante, golpeadito, ¿no? Pero ¿saben? Era tan especial ese auto que yo lo veía y decía, está desocupado, mamá. Me inventaba algo para usar el auto y hacer algunas diligencias. Ustedes dirán, bueno, ya va, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿Saben? La iglesia es como el auto.
La iglesia es un lugar donde no todo el tiempo vas a encontrar lo que quieres realmente. ¿Sabes? La iglesia es un lugar donde se van a tomar decisiones que tal vez no desees, no te agraden. La iglesia es un lugar donde tal vez tenga una escalera de unos 3 kilómetros y llegues sin aire allí. Probablemente llegues a la iglesia y sientas que caminas por el suelo y te vas a caer, o las paredes, el color de las paredes no te agrada. Tal vez haya algunas personas en la iglesia que no sean de tu total agrado. Es probable, ¿no? Pero sabes, es necesario, hay que amar a la iglesia. Hay que amar a la iglesia. Y cuando les hablo del carro, esto es lo que ocurría en mí. No era el carro, el auto perfecto. No, pero yo cómo amaba ese auto, cómo lo disfrutaba. Y hoy que estoy con ustedes aquí en esta iglesia puedo decirles lo mismo. Es decir, yo cómo amo a la iglesia. No existe una iglesia perfecta. Nunca vas a encontrar una iglesia que no tenga detalles. Y te voy a explicar un poco más adelante por qué. Ahora, lo que sí quiero decirte ahora es que es necesario amar a la iglesia. No como algunos la aman. ¿Saben? Algunos aman la iglesia visitándolas, todas. Y conocen todas las iglesias de la ciudad. Pero no forman parte de ninguna. ¿Sabes? No sé si has conocido a alguien o te sientes así, de que vas a esta iglesia y el siguiente, bueno, sí tengo que ir. No, pero esa no, voy a ir a esta. Después, no, a esta no, pero voy a ir a aquella. Y terminas conociendo un montón de iglesias, pero no terminas siendo parte de ninguna. No, de esa manera no se ama una iglesia. Muchos tienen prejuicios. Han vivido experiencias en el pasado que en el momento les evita tener un acercamiento y desarrollar un amor a la iglesia. Porque quizás la experiencia que tuviste en el pasado no fue la misma. Ahora, ¿qué es la iglesia? Hablemos, ¿qué es la iglesia? Ya en otra serie, creo que a inicios de año, conversamos un poco acerca de esto. Y la iglesia tiene que ver con una asamblea de personas. La iglesia son personas, es un grupo de personas. Por cierto que el origen de la palabra iglesia es eclesía. Es una palabra griega. Una palabra que se utilizaba para hacer referencia a las reuniones políticas. ¿Sí? Así que cuando habían reuniones políticas o reuniones que tenían que ver con el asunto de Estado, utilizaban esta palabra eclesia. Y Pablo la usa para hacer referencia a la agrupación de personas que se acercan allí a hacer un grupo para hablar acerca de Jesucristo. Ahí aparece iglesia en la Biblia, tiene que ver con un grupo de personas. Pero fíjate, el origen de eclesia es ekalein, que tiene que ver con invitación. Invitación. Así que son invitación de personas a una reunión de asuntos. Este es el origen, ¿no? Y lo que te quiero decir con esto es que la iglesia está compuesta por personas. La iglesia no es el lugar, no son las luces. No, la iglesia no tiene que ver con una estructura física. No. La iglesia es un grupo de personas. Y te voy a decir algo, si estás buscando una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y por favor, no llegues ahí, porque el momento que llegues lo que vas a hacer es dañarla. Porque finalmente somos humanos, somos personas, somos imperfectos. Y si estamos en un lugar como seres imperfectos, vamos por supuesto a afectar la iglesia. Así que quiero que veas esto y puedas hacerte consciente conmigo con el asunto de la iglesia. Hay una iglesia universal. Cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, solamente 4 veces hace referencia a la iglesia como el grupo de cristianos. O sea, como cristianos en un tiempo indefinido. Eso es lo que llamamos iglesia universal. ¿Está bien? No solamente la iglesia que está en otros lugares, sino también estamos hablando de la iglesia de los cristianos que ya fueron. Pero la verdad es que la mayor parte de las veces la Biblia habla es acerca de la iglesia local. Grupos de personas allí reunidos para tratar el punto o el asunto de Jesucristo. Tú y yo hoy estamos aquí, quizás tienes una invitación y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es? Déjame decirte, amigo, bienvenido. Esto es una iglesia. Y es una iglesia
porque nos reunimos con un propósito. Y tiene que ver con Jesucristo, con hablar del mensaje de Jesús, le cantamos a Él. La iglesia local son pequeños grupos de personas. No te vuelves parte de una iglesia local de manera automática, es decir, porque bueno, sí, ya estoy aquí. Sabes, cuando tú naces, formas parte de la raza humana. ¿Está bien? Cuando tú naces, formas parte de la raza humana, pero no es igual tener el apellido de tu familia. Es otra cosa, es algo distinto. Cuando tú formas parte de la iglesia local, tienes un ADN, tienes un apellido. Lo digo porque hay mucha gente que habla acerca de esto y dice amar a Dios, pero no ama a la iglesia. Y yo quiero que hoy puedas pensar en esto, por favor. A ver, ¿es posible amar a Dios y no amar a la iglesia? Creo que es una buena pregunta. ¿Es posible amar a Dios y decir, sí, mira Dios, no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? ¿Has escuchado esto antes? No, sí, Dios, ay, no, mira, Diosito, ayúdame con esto. No, pero mira, en la iglesia hay un poco de hipócritas. ¿Ah? Y hay gente que lo ve de esa manera. Pero te pregunto, ¿es posible amar a Dios y no amar a la iglesia? A ver, ¿por qué entonces amar a la iglesia? Creo que vale la pena hacer nuestra pregunta. ¿Por qué amar a la iglesia? Saben, como seguidores de Jesucristo, o algo que distingue a un seguidor de Jesucristo, es caminar en sus enseñanzas, caminar tal cual como Él es. ¿Está bien? No hay nada que Dios ame más que a la iglesia. No hay nada que Jesucristo ame más que a la iglesia. Así que, oye, ¿por qué amar a la iglesia? Por una sencilla razón. Es que Dios ama a la iglesia. Y Dios la ama profundamente. Y vamos, si tú quieres seguir sus pasos, necesitas también desarrollar un amor por la iglesia. No importa lo que haya ocurrido en el pasado. Debes hacerte consciente hoy en el presente de quién es la iglesia. Y de que es necesario hacer algo para amar a la iglesia si aún no has desarrollado ese amor. Y qué bueno que estés aquí, porque de eso se trata esta serie. De tener un poco de conciencia y de qué dice Dios acerca de esto. ¿Sabes? Quiero que me acompañes aquí en Efesios, una parte de la enseñanza que el apóstol Pablo da. Y fíjate lo que ocurre. Él está hablando de los matrimonios. ¿Está bien? Es un texto que utilizamos mucho en Matrimonios sobre la Roca, cuando damos mentoría y cursos y terapia de pareja. Es un texto que utilizamos frecuentemente. Así que hoy no vamos a hacer el énfasis en el hombre y la mujer, o en las parejas como esposos. Pero fíjate lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. ¿Qué hizo? Él entregó su vida por ella. Imagínate el amor que Jesús tiene para la iglesia, que lo entregó todo, entregó la vida plenamente. Oye, la pasión que Jesús tiene por la iglesia fue a tal punto que bajó del cielo a entregar su vida por ti y por mí como iglesia. A ver, mi propósito y mi punto hoy es que podamos hacernos conscientes de esto. Miren lo que sigue diciendo un poco más adelante. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Ya va. Aquí como que no se parece a nosotros, ¿verdad? ¿Ah? Como que cuando nos vemos en el espejo, nos vemos muchas arrugas. Como que cuando nos colocamos el escáner de la santidad, como que estamos medio manchaditos, ¿sí o no? A ver, si yo te dijera, tú eres la iglesia, tú eres perfecto, la iglesia es perfecta. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Fíjate, justamente está diciendo, yo entregué mi vida por la iglesia. Ahora lo hice para presentarla a mí mismo
como una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente, sin mancha, que no tenga arruga, una iglesia perfecta. Será en cambio santa e intachable. Fíjate que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mira, Jesucristo hizo lo que tenía que hacer para que la iglesia sea perfecta. Y Él se va a encargar de limpiarla, se va a encargar de rejuvenecerla, se va a encargar de santificarla, de limpiarla de toda maldad y todo pecado. Si tú eres la iglesia, tú tienes que entender algo. Es posible que en este momento no seas perfecto, pero debes estar en un proceso. Debes estar dando pasos para apartarte del pecado y estar libre de maldad. Yo no sé si tú todavía logras cachar esto. Pero sí, la iglesia no es perfecta. Nosotros aún no lo somos. Pero cuando andamos en Jesucristo, lo que ocurre en nuestras vidas es que cada vez que vamos avanzando y madurando, estamos más lejos de pecar. Eso debe pasar con un seguidor de Cristo responsable. Eso es lo que debe pasar con nosotros. No somos perfectos, pero cada vez que conocemos más a Jesús y cada vez que nos comprometemos más con Él, lo que va a ocurrir es que cada vez vamos a ser más parecidos a Él. Eso quiere decir alejados del pecado. Esa es la iglesia. Un grupo de personas que está en un proceso de mejora, en un proceso constante de crecimiento, en un proceso constante de conciencia para permanecer separado del pecado, apartado del pecado. Es lo que quiere decir santificación. Puede ser una palabra un poco fuerte para algunas personas que son así como que no quieren nada con la religión. Ok, no hablemos de santificación, hablemos apartado del pecado. ¿Está bien? Apartado de lo que te hace daño a ti y le hace daño a otro. Así que aquí Pablo sigue explicando. Dice, mira, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Esto a mí me vuelve loco. Me vuelve loco por lo siguiente. ¿Quiénes son padres? A ver, ¿quiénes son padres? ¿Qué es lo que hace un padre o una madre por sus hijos en los primeros años? Lo cuida, lo alimenta, ¿cierto? Ahí está, guiándolo. Lo cuida y lo alimenta. ¿Cuántos tienen hijos adultos? A ver. Es posible que en este momento ellos de alguna manera se alimenten, ¿cierto? Pero todavía ustedes les brindan algún tipo de cuidado a ellos. ¿Verdad que todavía hay cierta pasión? Y dice, mire hijo, cuidadito con esto. Hijo, acuérdese lo que le dije. Ay, Dios mío, hijo, cuidado, no se vaya para esa fiesta. Hijo, mire esos amigos que usted tiene. Seguramente hay algunas cosas que nacen en tu corazón de seguirlo cuidando. A ver, a mí me encanta esto, cómo describe Pablo. Y yo quiero decirles, aquí hay dos principios fundamentales que una iglesia debe tener. Una iglesia debe ser alimentada y debe ser cuidada, porque eso es lo que Cristo hace por la iglesia. Y ahí lo está diciendo Pablo, ahí está escrito, ¿sí? Él está diciendo, mira, tal como Cristo lo hace por la iglesia, la alimenta y la cuida. Y más adelante encontramos esto. Esto que ves acá es el bosquejo, es el esquema de una estructura de un tipo de iglesia. ¿Recuerdas lo de la iglesia local? Hablamos de iglesia local. Para nosotros, como iglesia local, desarrollamos nuestras actividades y nuestra estrategia basado en esto que está aquí. Y unas cosas más, pero este es como la base. Vean ustedes, es como un riel por donde pasa un tren. ¿Logran verlo? Y es un riel que tiene, por supuesto, dos canales por donde se sostiene el tren. En este caso, el derecho de la pantalla dice cuidado y el izquierdo capacitación. Cuando hablamos de alimentación, que fue lo que vimos anteriormente, estamos hablando de eso, de nutrirnos, ¿no? De estarnos nutriendo. Y como iglesia creemos y consideramos que es sumamente importante que la iglesia esté nutrida, esté alimentada. Por eso somos enfáticos en la capacitación. Ahora, no somos intencionales en esto, no venimos aquí a darte un curso teológico. Creemos que va a llegar el momento en que vas a estar listo para recibir todo un entrenamiento teológico.
Pero lo que sí cada domingo queremos hacer es que te lleves una cápsula, algo práctico de qué es lo que vas a hacer, o sea, una tarea de qué es lo que vas a hacer esa semana. Eso lo llamamos capacitación. Algunos de ustedes ya han hecho matrimonios para toda la vida o matrimonios sobre la roca. Son grupos pequeños de matrimonios donde son entrenados, son capacitados. Y ahí se les da herramientas para que tengan una relación saludable con su esposa, con su cónyuge. Muy pronto, a principio de año, vamos a iniciar cómo controlar la ira. Es un curso que tiene que ver con las emociones. Y hay un montón de cosas que hacemos como iglesia para ayudarles, para capacitarles y entregarles herramientas de cómo agradar a Dios. Pero ese es solamente un riel. El otro riel por donde anda el tren o por donde esperamos que la gente de nuestra iglesia esté trasladándose es el cuidado. ¿Lo ves? Capacitación y cuidado. Porque eso es lo que Jesucristo hace con la iglesia. La cuida. Las iglesias tienen diferentes nombres para los pequeños grupos. Algunos le dicen grupos pequeños, otros le dicen grupos de vida, otros le dicen célula, etcétera. En nuestra iglesia local hay una dinámica que usamos y en esa dinámica el término que le damos a los pequeños grupos es grupo de cuidado. Grupo de cuidado. Y esto es muy intencional. Es muy intencional porque el cuidado lo damos, desde la cabeza durante todo el liderazgo a cada persona que quiere y desea crecer. Si tú estás en un grupo de cuidado, ya lo has experimentado, te has dado cuenta que hay una conexión directa y un entrenamiento preciso con el líder, ¿no? Y seguramente ya estás, digamos que, orientado en tu ruta de crecimiento. Es decir, si tú llegas aquí, tú tienes ya algo más que hacer, no solamente venir el domingo. Ahora, no estás obligado a hacerlo, esperamos que lo hagas, sí. Te invitamos a que lo hagas, sí. Pero nos encantaría que pudieras ser cuidado. Y sabes, tú puedes recibir cuidado si te unes a uno de nuestros grupos de cuidado. Porque en la iglesia debe haber esas dos cosas: alimentación y cuidado. Lo que nosotros llamamos capacitación y cuidado. Tenemos una misión, hoy quiero compartirla con ustedes como iglesia local, y es crear espacios de cuidado y capacitación. Esto que está aquí es un espacio que hemos armado, es un espacio que hemos preparado. El mejor, yo creo que para este momento sí. No sé si ustedes conocen un poco la historia, ya se las voy a contar algunas cositas, pero en este momento estamos preparando este espacio para que tú estés aquí y para que recibas alimento espiritual, para darte algunas cápsulas que te nutran estas capacitaciones que son herramientas claves para la vida. Así que te damos algunas cápsulas teológicas, pero también te damos algunas aplicaciones para que las pongas al día a día. Es decir, para que llegues a tu casa y estas herramientas te sirvan para amar más a tu esposa, a tu esposo. Estas herramientas te sirvan para salir de deudas. Estas herramientas te sirvan para ser responsable con tu vida sexual. ¿A quiénes les gustaron aquí la serie Trampa Mortal? ¿Les pareció interesante? ¡Wow! Por cierto, esto es publicidad. Hay un pequeño periódico, una pequeña revistica de la iglesia que comenzó hoy. Lamentablemente son escasas, algunos de ustedes ya las tienen, pero allí en la revistica, en el periódico de nuestra iglesia, aparece el resumen, un resumen bien completo de toda la serie Trampa Mortal. Pero tiene que ver con esas herramientas que entregamos a tu vida para que las pongas práctica. Capacitación y cuidado. Si tú estás viniendo a la iglesia, qué bueno, extraordinario. Estás recibiendo capacitación. Pero queremos que vayas por más. Queremos que te conectes y te unas a uno de nuestros grupos de cuidado. Porque allí vas a conocer a personas extraordinarias que te van a acompañar tú a tú, cara a cara. Avanzar en tu vida, en tu crecimiento. Alguien directo que ha sido entrenado para escucharte, para darte algunos consejos. Ahora, todo esto forma parte de nuestra iglesia local. Creamos espacios de cuidado y capacitación para más vidas consagradas a Dios. Para más vidas que amen a Dios profundamente. ¿Saben? La iglesia local tiene un ADN. Así como tú tienes un ADN de tu familia, ¿sabes? Ese apellido que llevas.
las iglesias locales también tienen un ADN. ¿Sabes? La iglesia local, ¿recuerdas lo que es la iglesia local? Estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen en el nombre del Señor. Así que tú, si tú estás viniendo a nuestra iglesia, ¿sabes? De alguna manera vas o debes desarrollar este ADN y va a ser un proceso en ti. ¿Está bien? Como iglesia local. Vas a entender con más detalle lo que hacemos aquí, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos. Y tenemos varias semanas para hablar acerca de eso. Pero sí, la iglesia local te da la oportunidad de desarrollar un ADN. Porque es la familia de Dios. Por favor, dile a la persona que tienes al lado, si está dormida, despierta, lo aprovecha y dile: hey, la iglesia local es la familia de Dios. Y tú dirás: pero la iglesia universal también, ¿verdad que sí? Y algunos dicen: no, yo tengo familia en todos lados. Y se van de un país a otro, de una ciudad a otra, tal, y van y buscan la familia universal. Y qué bueno, eso está bien. Pero ¿cuántas decepciones no nos hemos llevado por eso? Sí, ¿verdad? No es diferente cuando formas parte de una iglesia, de una familia más cercana. ¿No es distinto? Vamos, aquí, vuelvo y repito, vamos a tener tiempo para hablar acerca de eso en las próximas semanas. Pero, porque la Biblia habla acerca de eso. Pero la familia de Dios, esa familia más cercana, está aquí. Quienes están junto a ti, quienes te conocen, quienes saben qué tipo de amigo, de hermano, de hijo, de padre eres. La semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar aquí 23 nuevos padres espirituales. 23 nuevos padres espirituales. Personas que fueron entrenadas para acompañar a otros, para ayudarles a caminar en su vida cristiana. Gracias. Ahora, qué interesante cómo aquí Pablo continúa ayudándonos a entender esto. Y dice: usted es un miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Óigase bien, dice: usted es miembro. Diga conmigo: miembro. Formas parte. Un miembro forma parte. No es un miembro desconectado, no. Forma parte de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Posiblemente tengas algunos primos, hermanos que tienes mucho tiempo que no hablas con ellos, que no sabes nada de ellos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal de los que son los más cercanos? Sabes, la iglesia local tiene esa característica de ofrecerte una familia, la familia de Dios, pero los que están allí, los más cercanos. Por cierto, el viernes en este lugar tuvimos la oportunidad de celebrar lo que llamamos nosotros la multiplicación. ¿Sabes? Un grupo de cuidado fue creciendo y creciendo al punto que ya en el departamento no cabían. Se fueron a un departamento más grande, ya tampoco cabían y esto genera una crisis, ¿cierto? Así que el viernes pasado en este lugar hicimos una celebración y de un grupo de cuidado que estaba en Quinta Normal, ahora a partir de esta semana hay 2. ¿Qué tal si brindamos un fuerte aplauso y agradecemos a Dios por eso? Sí, si los matrimonios que viven en Quinta Normal tenían una oportunidad para reunirse, ahora tienen 2 oportunidades allí en Quinta Normal. Y eso era hermoso, es hermoso verlo. Mi esposa, en las palabras que compartía el viernes en esta pequeña reunión, ella decía: es hermoso verlos. O sea, cómo ustedes son familias, cómo comparten, cómo se conectan, es increíble. Y de eso se trata, porque de eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. De eso es lo que está hablando la Biblia. Él dice: mira, usted es un miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa. Ahora, solo no hacemos iglesia. Mira, tú y yo solo no hacemos iglesia. Así que si tú vas a una iglesia y luego vas a otra, y no, esta no me gustó, y vienes a esta, no, pero es que aquí, no, y vienes a esta, y finalmente no desarrollas un ADN, no tienes un apellido. Si finalmente sigues siendo solitario, te voy a decir algo: tal vez seas parte de la familia universal. Pero hay por lo menos 40 ordenanzas
de la cual no puedes participar. Hay bendiciones para aquellas personas que forman parte de una iglesia local, que están insertados en el cuerpo, que tienen el apellido y lo llevan así, o sea, en la práctica, que dicen, este es mi ADN y tengo la oportunidad de bendecir y hacer algunas cosas porque esta es mi familia. Les dije que era un tema que me apasionaba, ¿cierto? Un cristiano sin una familia iglesia es un huérfano. Yo sé que un buen porcentaje de quienes nos acompañan acá en nuestra iglesia local son inmigrantes. Algunos nada más, yo sé. Pero saben, no es fácil salir de su tierra natal, llegar a un país, a una ciudad y querer encontrar una iglesia con las mismas características de la que saliste. Así que muchas personas se han equivocado en esto y andan huérfanos en la vida, formando parte de una iglesia universal, pero sin una familia cercana. Y saben, esto es tan riesgoso y tan peligroso. Y yo quiero que prestes atención a lo que estamos diciendo hoy y vamos a decir en las próximas semanas, porque esto puede ser de vida o muerte para tu vida espiritual. Una persona que no se conecta en una familia iglesia es un huérfano. Así que hoy quiero invitarte a que primero reflexiones en este mensaje. Es la introducción. Las próximas semanas desarrollaremos este tema. Una de las características o las razones principales de la iglesia es justamente esto, es tener una conexión cercana, una conexión íntima. Cuando revisamos la Biblia y vemos la vida de Jesús, eso es lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Y aun cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia y hace referencia a los primeros cristianos, la verdad es que lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús era replicando o reproduciendo lo que habían aprendido de Jesús, ¿cierto? Así que ellos empezaron a ser familia iglesia. Y los hijos, digamos los discípulos, los seguidores de Pablo se parecían a Pablo. Y los de Pedro se parecían a Pedro. Y si revisamos las escrituras, las enseñanzas de Pedro, que también era basada en el mensaje de Jesús, tenía algunas particularidades. Porque Pedro le apasionaba hablar a los judíos. Sin embargo, Pablo, otro líder cristiano del tiempo, le apasionaba hablarle de Jesús a los que no eran judíos. Así que fue bien interesante porque empezó a reproducirse un ADN en este asunto. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, tienes algunas opciones. A ver, una de ellas es poder buscar una iglesia que sea lo más parecida a la iglesia de donde aprendiste, ¿no? De donde saliste, de donde te formaste. Es una opción. ¿Está bien? Y la otra opción definitivamente es poder ser intencional y aceptar que esta iglesia, esta familia, iglesia local te va a adoptar. Que quizás es distinta a ti. Habrán algunas cosas que tú no entiendes o por ahora no termina de parecerte, así como el auto que les comenté. Yo fuera preferido que mamá tuviese un carro distinto. Yo fuera preferido, ¿verdad? Que no se accidentara tanto, porque ¿cómo se accidentaba? Yo fuera preferido realmente no haber pasado, tantas cosas, experiencias que pasé negativas. Sin embargo, wow, cómo amé ese auto. Lo que te quiero decir con esto es que sí, es necesario que camines en una iglesia tolerando algunas cosas. ¿Cuántos soñaron con tener hijos? Y hoy los tienen. Cuando lo soñaste, seguramente decías, ¡ay, qué lindo! Quiero tener un hijo. Ahí lo soñabas y lo hablabas con tu pareja, con tu esposa, y sí, queremos tener un hijo. Y cuando finalmente lo tuviste, ¿qué pasó? Este muchachito no me deja dormir, ¿verdad? No, si supiera. Y la ojera
quieras ahí. Dígame cuando tuviste que cambiar el pañal. ¿Ah? ¿Y qué tal esa vez que te engrasaste toda la mano por accidente? ¿Ah? Y después fue creciendo y te hacía quedar mal. Y te hacía pasar vergüenza, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo amas? ¿Cierto? ¿Saben? Así es la iglesia. No la vamos a encontrar perfecta. Pero necesitamos amarla. Necesitamos amarla, ¿sabes? Yo amo a mi iglesia.